New Horizons Radio. Bueno, estamos de regreso y la cabina acá se ha llenado de juventud, de sangre nueva. Yo no entiendo eso que tú dices. Yo te he dicho a ti que la juventud ¿Por qué siempre le está duele aquí. tanto? ¿Por qué le La duele juventud siempre está tanto? aquí. Señores, bueno, No. de los menores de la casa, entonces, para que Ahora, usted se sienta más se cómodo. se ha llenado de los participantes activos del cuerpo estudiantil del colegio. Bueno, pues Acláralo. así más bonito, nuestro director general ha aclarado. Claro. Señores, ven estos rostros, esos son los rostros que hoy en día en las aulas y muchos ya en el aspecto deportivo, en el tema de las ideas que tanto hablábamos hace un ratito, pues son los que van sacando... De debate, José. Por miembro de eso, en debate. el tema de las ideas, bueno, Steven pues... no le gusta debatir mucho. ¿Eh? O sea, están Camila y todos Gwenda en el también debate están también, en ¿verdad? debate. Bueno, Y Camilita va para debate tan pronto tenga edad suficiente, porque ella apenas está en cuarto de primaria. sí, el profe Arturo anda por ahí haciendo unos pininos, tratando de Sí. conquistar esa generación más jóvenes. Bueno, pues ellos, volví a utilizar la palabra joven, perdón. Ellos hoy Precoz. estarán conversando con nosotros sobre educación, chicos. Ustedes a veces dicen, vamos para la escuela, tenemos que levantarnos temprano. Y como que el concepto de educación es algo que no está dentro del vocabulario del día a día. Pero hoy celebramos el Día Internacional de la Educación. De entrada, ¿qué pudiera eso significar para ustedes? Los micrófonos lo tienen los más grandes, pero ustedes los pueden compartir. Así mismo como conversábamos hace un ratico, esto es de ustedes. Yo creo que, perdón, ¿cuál fue la pregunta otra vez? ¿Qué significa para ustedes el tema de que pudiéramos estar conmemorando o celebrando un Día Internacional de la Educación? Bueno, o sea, para mí significa que estamos recordando otra vez de que es importante. Por ejemplo, la educación es importante. ¿Y por qué es importante la educación? ¿En ¿En qué cambia una persona educada frente a una no educada? Bueno, la educación es importante porque te ayuda a mejorar a ti mismo como persona, te da más conocimiento del mundo afuera y también aquí cerca de ti. Y para mí las personas que no están educadas no están tan conscientes de lo que de verdad está pasando en este mundo y se quedan afuera del sistema, digamos, Exacto. de la sociedad, del diario vivir. Y para ti, José, cuéntame. ¿Cómo tú puedes marcar, digamos, el impacto que ha significado para ti? Tú estás en tercero de bachillerato. Sí. ¿Qué significa para ti cuando tú te comparas, digamos, con otros jóvenes que tienen tu edad, pero que no han alcanzado los niveles educativos que tú hoy en día tienes? Bueno, eso es algo bastante social, digamos, y también no se puede ignorar también el ámbito económico de la situación educativa, especialmente en este país, donde la educación pública es, vamos a decir, que un poquito subdesarrollada comparado con lo que ya es la educación privada, que es la que nosotros gozamos aquí en este pequeño grupo. Yo pienso que al comparar un colegio como el New Horizons con alguna escuela pública de algún barrio, de algún sector, es un poquito, para no decir decepcionante, pero eso es lo que es, que a causa de la economía o de la política o de cómo se mueve el país y cómo se mueve el dinero, tengamos tal desigualdad en los sistemas educativos del sector privado y del sector público. ¿Y tú entiendes que la educación te va brindando las herramientas para tú enfrentarte mañana a ser un adulto? Sí, claro, definitivamente. Fuera de que en mi casa me educan de una manera distinta, aquí también en el colegio me educan para prepararme no solo con valores, sino que con destrezas, habilidades, informaciones de las que me pueden servir no solo para mi vida adulta, sino ahora mismo, para mi vida laboral, para mi carrera o para mis estudios de carrera y para cualquier cosa que yo haga en mi día a día. Steven, ya tú estás, digamos, en una puerta, pasar a un nivel distinto. Cuando tú te presentas ya a hacer esos coqueteos con las universidades, ya tú vas a buscar un espacio distinto de seguir creciendo como
como persona, como ser humano, pero sobre todo como profesional. ¿Qué ha representado para ti el pasar por las aulas? ¿Entiendes que el mundo espera distinto a una persona que realmente se eduque, a uno que no esté a nivel no solamente universitario, sino técnico, ¿no? Y cómo eso tú, desde tu óptica, cómo eso impacta en ir, digamos que superando los límites de pobreza que nosotros como países subdesarrollados, bueno, pues lamentablemente seguimos padeciendo. Bueno, primero que todo, para mí la educación es una parte de la vida que te abre oportunidades, que al uno ver que está llegando a su meta final de la educación, uno siente que ha logrado su meta, que al hablar con las universidades y todo eso, uno siente que por fin ya se va a convertir en alguien en la vida, que cuando uno llegue a la universidad uno va a saber que ya por fin uno es adulto, que uno toma riendas de su propia vida. Y todo eso se le da gracias a la educación que nos brinda el colegio, que nos brindan en nuestras casas y todo eso. Y al comparar eso con otros colegios, como dijo, subdesarrollados, no solamente se compara los valores, sino se compara la calidad de estudios que se dan en los diferentes colegios. De la enseñanza. Exacto. La enseñanza que dan, por ejemplo, aquí en el New Horizons, es un prestigio uno poder gozar de esa enseñanza, pero la enseñanza que dan en un colegio subdesarrollado, no, yo digo que no brinda las mismas cualidades, las mismas oportunidades que nos brinda el New Horizons. Dwayne, you're a 7th grader right now, right? Correct. So, how do you feel? Do you feel that how your dad describes education to you and what he used to learn in school is similar to what you're learning, or has your class and your classwork changed from the picture that he might have told you about? Yes, back in like the 70s when my dad was in education, I don't think he had the variety of education that we receive now. Like, I don't believe that they learn from history of other countries. Like, for example, right now we're learning about Southeast Asia. I don't think they gave my dad that opportunity to learn about Southeast Asia. And to me, I think education is a way to teach like what's right and what's wrong, and also how to give more knowledge to a kid, and also about opportunities. I don't believe my dad got the same opportunities because, as I was saying, I don't believe that he didn't get the same knowledge that I'm getting. So you believe that right now you have a more universal view of the world, that you can relate better to other cultures or other societies? Yes. Than perhaps what he was receiving? Yes, definitely. And your dad studied in the U.S., correct? Correct. But like in terms of the classroom, do you feel that the classwork is more dynamic now, that you participate more? Or is it always the teacher knows everything and you guys are just sitting there receiving that knowledge? Oh, definitely. My dad always tells me that in his school there was always fights going around. No one really paid attention to his class. Oh my God. And I believe that the dynamic in this school is exceptional because I've never heard of a fight going on from 1st grade to 12th grade or anything in between, honestly. And I also like the teacher experience, how they allow the teachers to participate with the students, and the students can also stand out and even describe what they've learned on their own. Thank you. Dwayne, que bueno, pues sabemos que además también es parte del equipo nuestro de badminton y de ese ímpetu que ustedes ven en el responder, ahí lo vemos también. No, ¿se dice raqueteando también en badminton? No, mi amor, ¿cómo se dice golpeando con la raqueta. Golpeando con la raqueta. Para los fines lo mismo, pero bueno. No, porque raqueteando es cuando uno se peina y hace así con el cuaderno. No, estamos en los 70, sí. no. Como estamos hablando Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Camila. Señores, la jovencita más
pequeñita y hermosa. Ayer yo hablaba con Camila cuando la invitaba para acá, para el programa, y ella me decía, claro, soy feliz, yo quiero hablar. Camila, ¿qué te hace a ti feliz? Cuando tú aprendes algo nuevo en la clase, ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes contenta? ¿Sientes que has logrado un paso importante? Me siento feliz porque puedo aprender muchas cosas nuevas y puedo ir avanzando más y educándome mejor. Cuando tú dices educándote mejor, es que tú entiendes que si tú aprendes de lenguas, que si aprendes de matemáticas, de ciencias, tú el día de mañana vas a hacer ¿qué? Bueno, puedo hacer muchas cosas que yo aprenda acá porque aquí tenemos mucho que aprender y todavía a mí me falta porque yo todavía estoy en cuarto, así que O sea, que tú quieres aprender mucho, 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 mucho. sí. Vamos a ir. Vamos a hacer una breve pausa, señores, y regresamos en breve con los objetivos y los desafíos que tiene la juventud dominicana a partir de la edad escolar. Volvemos en breve. New Horizons Radio. Bien, y seguimos aquí conversando con este grupo de jóvenes de New Horizons, tan diverso desde cuarto de primaria, séptimo, tercero de bachillerato y cuarto de bachillerato, sobre los temas de educación, hoy que celebramos el Día Internacional de la Educación, y vamos a comenzar con la más jovencita de todos. Camila, en el segmento anterior tú decías que tenías mucho que aprender, que te agradaba mucho cuando lograbas una meta y entendías, digamos, un paso nuevo, pero aún así a tu edad de 9 años, ¿verdad? Tú tienes 9 años. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué le preocupa a Camila, por ejemplo? ¿Qué quisiera ella poder cambiar de su entorno, de lo que ella ve? A mí me preocupa el medio ambiente porque le estamos dañando mucho, tirando basura y con los carros tirando muchos gases. Y también yo quisiera cambiar, o sea, que los carros no tengan tanta contaminación y que hagamos, que hagamos como campañas para mejorar el medio ambiente y cuidarlos y no tirar basura en la calle. O sea, que a ti, por ejemplo, el tema de energía alternativa, energía solar, los carros eléctricos, que son, digamos, de emisión mucho más baja, esas son cosas que a ti que tú te llaman la atención y te llaman a preocupación. Steven, a ti que ya vas para la universidad, ¿qué te preocupa, por ejemplo? Si tú dijeras, bueno, yo quisiera que me voy para la universidad a estudiar, tú vas para Estados Unidos, ¿no? Sí. Cuando tú regreses de Estados Unidos, que esperamos que regreses, no te quedes por allá, la idea es que ustedes vayan, se formen y vuelvan a República Dominicana porque aquí lo necesitamos a todos. A construir el país entre todos. A construir el país que necesitamos y que merecemos. Cuando tú regreses, tú quieres estudiar medicina, creo, ¿verdad? Sí. Steven quiere ser médico. Tú has visitado hospitales acá dentro de tu pasantía. Sí, sí. Con la pasantía del colegio, ¿qué hospitales tú visitaste? Yo estuve haciendo mi pasantía en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral y de mi experiencia yo aprendí que aún siendo un hospital con bajos recursos, la trata de pacientes sigue siendo muy buena. El servicio que le Sí. dan. O sea, que lo que le faltan son, digamos, instrumentos. Sí. Pero los médicos son capacitados. Sí, yo digo que sí. Entonces, ¿qué quisieras tú, por ejemplo, cambiar a nivel del sistema educativo dominicano? Que cuando tú regreses dentro de 8 o 10 años, porque vas a estudiar medicina, o sea que ya tú sabes, son 8, 10, 12 años de estudio que tú tengas por allá. Cuando tú tengas 30 años que tú regreses a República Dominicana, ¿qué tú quisieras que el sistema educativo dominicano y el sistema hospitalario dominicano, cómo haya cambiado? Bueno, a base del sistema educativo, yo me gustaría que las técnicas de enseñanza cambiaran un poco, es decir, que a los maestros se les dé una mejor enseñanza para que así igualmente a los estudiantes se les dé también una mejor enseñanza. Y a nivel de los hospitales, igualmente nuevas técnicas para los doctores, una mejor trata de pacientes, mejores recursos, no sé, tal vez el gobierno que se les dé mejores recursos a los hospitales, porque, por ejemplo, yo durante mi pasantía noté que
no solo que los bajos recursos eran a base de, por ejemplo, tubos de sangre, que no había una muy buena protección de la sangre de los pacientes o la trata de los Tú dices niños. el manejo de la sangre. El manejo de la sangre. Eso podía conllevar Contaminaciones Exacto. y contaminación, demás. infecciones y demás. Sí, que eso cambiara, los recursos pueden mejorar y yo creo que en 8 años, digamos, cuando yo vuelva, ya todo eso haya cambiado. O puedas ¿Y- venir y también qué a cosas mejorar. Pueda venir yo también a cambiarlo. ¿Y qué cosas te preocupan a ti? Por ejemplo, Camila dijo el medio ambiente. ¿Cuál es una de tus preocupaciones fundamentales? Que tú dices, caramba, en mi país yo quisiera que esto mejore. El reciclaje puede mejorar. Tiene que También ver el con tema del reciclaje. medio ambiente. Sí, el medio Ustedes todos ambiente. tienen una conciencia medioambiental Sí. que no es fortuito, es parte precisamente de las preocupaciones grandes que tenemos en New Horizons con el medio ambiente y ustedes son un vivo reflejo de ello. José, en el caso tuyo, tú ya el año que viene vas a pasar a cuarto de bachillerato. No me digas que tú vas a ser abogado también, porque eso no es posible. Ya en Yo tu sé. casa no hacen falta más abogados. No, yo sí voy a ser abogado. ¿También? Sí. Oh, Dios mío. No, pero no hiciste coqueteo. Tú le vas a hacer llevar un título a tus papás. Que te gusta de plano el derecho. A mí me gusta, digo, tal vez a Family no le guste mucho, pero a mí sí me interesa mucho. Y entonces, en ese sentido, José, tú que te descantas por el tema de la justicia, el tema de la educación orientada a la justicia en nuestro país, ¿cómo la ve un joven de cuánto? ¿16? Sí. 16 años que ya va a culminar su primera, bueno, la secundaria en tema de educación. ¿Qué evaluación tú pudieras hacer en la formación incluso de esos abogados? ¿Ya tú hiciste tu pasantía? Yo sí. ¿Dónde la hiciste? Bueno, la hice en la oficina de mi papá. En una oficina de abogados. Sí. Ok. Pero has tenido oportunidad de ir, por ejemplo, al Palacio de Justicia Sí, y de conocer un poco los tribunales, sí, desgraciadamente. desgraciadamente. Y digo ¿Por qué? desgraciadamente porque no es que, digamos, la infraestructura y cómo se mantienen esos sitios no es exactamente mala. Sin embargo, la organización... Pero es casi horrible. Sí. Sin embargo, la organización y la fuerza de trabajo y hasta la misma disciplina de trabajo de las personas que trabajan laboran allá, allí. que laboran allá, bueno, deja mucho que desear. Ok. Por eso siempre se dice los paralegales, por eso es que siempre se quejan en su trabajo. Los paralegales cuando entran a la oficina de abogados como universitarios o saliendo de la universidad, que tienen tanto trabajo que se pueden quedar 2 horas esperando que le traigan un documento. Que siempre una lentitud y demasiadas personas y muy pocas personas que las atiendan. O sea, tú desearías una mayor profesionalización y obviamente recursos para la justicia, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque también es eso, algo de recursos y de cómo se organiza el dinero en el país. Que los sistemas de ayuda de eso, o sea, las oficinas del gobierno con las que trabajan los abogados no están suficientemente adecuadas. Bien estructuradas. O sea, sí, estructuradas correcto. para que todo pueda fluir rápidamente y De con manera eficacia. adecuada. Sí. Bueno, tenemos medio ambiente, tenemos salud, tenemos justicia. Camila, el tema de los valores. ¿Qué importancia le das tú al tema de la educación en valores en nuestro país? ¿Tú entiendes que realmente estamos como país, como sociedad, inculcando valores a ustedes los jóvenes? Olvídate que tú eres una chica de New Horizons, que sabemos que aquí lo trabajamos, ¿verdad? Evalúa el país. Honestamente, yo creo que este país no está involucrando los valores suficientes hacia la juventud, porque yo veo que en las calles que hay niños corriendo, diciendo malas palabras, y eso es muy feo. Yo creo que también hay que trabajar en este país con que hay que quizás que tengan más conciencia
con un tema que me preocupa mucho, que es el calentamiento global, que yo creo que hay gente que lo están tomando como un chiste o tiran basura conscientemente y que lo saben que están haciendo eso. Y eso es yo quiero que tengan más empatía con ellos mismos, con el mundo y con lo que de verdad está pasando. Dwayne, do you feel that as a society we could improve ourselves when it comes to how we relate to others? Like, how do we relate to foreigners, or how we relate to minorities? How do we relate to people who have disabilities? What things do you think we could do to improve the education of those that basically don't even look at them Okay. reasonably well? So, what I think, first of all, is that this country, I don't think they have, like, the capability to, like, adapt to new people or introduce people, because this is a small country compared to other countries as a population of 10 million. So we don't have the capability? Really? No, wait, I said it wrong. No, is that I don't believe that we have enough, like, I don't want to say We're not this- ready for it. Exactly, we're not ready for it. I believe that we first have to focus on what the values were, because honestly, for me, I believe, because I visit Samana oftenly, and to me, I honestly believe the values, they don't work on it at all, because I'm riding around, I see kids pointing the middle finger at me for no absolute reason and like laughing about it and stuff. And I see a lot of people like playing games on the road, distracting cars. So before I think this country steps into the phase of adapting to new people that they've never met before, I think that we as a country should improve the way we emphasize on the values first. Okay, so that basically means that we need to improve on the education Yes, too. in general Exactly, yes. Of the rest of the population. Much more. Much more. Yes. Yeah, I kind of tend to agree with you on that. Camila, el rol de tus papás en la educación, el rol de los padres en la educación de los niños. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Qué papel deben jugar los papás en la formación de los niños? Yo creo que el papel que los padres tienen que enseñarle a sus hijos es lo más importante, la educación, porque así ellos aquí pueden demostrar lo mismo a sus profesores, a sus O compañeros. sea, primero en la casa, entonces luego en el colegio. Ajá. Y O sea que si que tú lo que quieres decir es que tu papá, tus padres tienen que promover en ti el que tú seas organizada, el que tú Exacto. seas obediente, el que tú seas respetuosa, porque eso es lo que tú vas a reflejar mañana cuando llegues aquí al aula, en el aula, ¿no? ujú, O con tus compañeros y compañeras. Que si no lo haces de esa forma, entonces no lo haría. Y la rutina de clases. ¿Qué ustedes quisieran cambiar de la rutina de clase, por ejemplo? ¿Hay algo que se deba de cambiar con la rutina de clase? Las clases deberían ser por las tardes y no por la mañana, por ejemplo. Él va a hacer un focus group ahora. ¿Eh? Vamos a aprovechar. Digo yo, porque ustedes son jóvenes, entonces tienen que ser críticos, tienen que ser rebeldes. ¿Qué cosa tú dirías? Mira, es que no No me debe quiero ser, levantar no debe ser temprano. así. El colegio no debería ser el profesor adelante y los alumnos atrás, sino los alumnos adelante y el profesor detrás. Dígame, ¿qué ustedes entienden que se puede cambiar? José, tú que eres abogado, ya futuro abogado y jurista, cuéntame. Bueno, uno de los problemas más grandes que yo tengo, yo personalmente, Ajá. en lo que es el colegio, Además de tu apetencia al peine, ¿cuál es la otra? me voy a pelar en febrero. Ah, te vas a pelear en febrero. Es una promesa. ¿Vas a regalar Pero el de ese cabello? niño ser feliz. Vamos. ¿Vas a regalar el cabello? De ese niño ser feliz. Que yo pienso que es culpa mía que yo salgo todos los días de este colegio a las 5 de la tarde o más tarde. Que son muchas cosas que hay que hacer. O sea, si un estudiante decide tener alguna actividad extracurricular, aquí eso, aunque sea mucho con los deportes, por ejemplo, como aquí Dwayne, cualquier otra cosa toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Eso es algo que los estudiantes no tienen. Por ejemplo, mi mamá me estaba regañando. Bueno, me ha estado regañando los últimos años porque no tengo tiempo para hacer nada.
siempre tengo algo del colegio, siempre tengo algo de modelo de nacionalidad, de debate o de algún idioma. Y con todas esas cosas no tengo tiempo para reuniones familiares o viajes familiares, cosas así. Es que esta es la etapa para eso. Esa es la Sí. etapa, si no lo haces ahora. Claro, Sí, claro. claro, eso es Tu muy competencia de debate es ahora, no, Claro. no es mañana. Claro. Es el mes que viene que vamos para Harvard. O sea, Claro, si no lo haces pero- ahora, ¿cuándo vas a ir? Pero en mi opinión eso es uno de los problemas. O sea, esa es la Ok. mentalidad que se tiene ahora mismo. Pero claro que ¿Y no les gustaría, por ejemplo, algo de lo cual nosotros trabajamos muy a menudo y queremos siempre tratar de lograrlo, pero no siempre se logra? Yo sé que los más grandes me van a decir que no, porque por la edad siempre dirían eso, pero ¿no les gustaría quizás que sus padres o sus abuelos participen más del colegio? ¿Qué ¿Cómo? ustedes creen, Camila? ¿No te gustaría, por ejemplo, que para el Día del Abuelo tu abuelo viniese al colegio y le diera una presentación a tus compañeros y se presentara y le dijera qué la hace, qué hizo, cómo lo hizo? En verdad, eso fuera medio Medio raro. embarrassing. Embarrassing. You see what I mean? Porque, no, yo creo que ellos pueden venir, tú sabes, ver las presentaciones, si quieren hablar con mis amigos, pues que hablen, pero no creo que tienen que subirse a un escenario y comenzar a hablar de lo que ellos hacen todos los días. Pero para mí, mi mamá y mi papá trabajan mucho tiempo. O sea que a mí me gustaría que ellos se involucren más con mi cosas del colegio, como que venir a un debate, a verme. Pero yo aprecio lo que ellos hacen. En verdad, yo entiendo si no pueden venir un día o otro día si pueden venir. Pero a mí me gustaría, en verdad, que se involucraran un chin más. Que se involucrasen un ching más. What about you, Dwayne? So I believe no, because if it's our parents or special people, with special people that are not like relatives, I believe yes, because we would be learning new topics. But with our parents, we would be learning things that they learned. Yeah, but analyze it in a more general context. You have your grandparent or you have your parent, but Camila has her parent. So do you know what Camila's dad does? No. Do you know the line of expertise of what he does? No. So if he comes to the classroom and teaches the rest of the classroom about what he does, you'll learn. And when your dad comes, she'll learn. That's what more or less I was trying to relate. Yeah. O sea, la idea es hacer el modelo educativo tiene que ser inclusionista, no puede ser exclusionista. Y el éxito de cualquier modelo educativo es que los padres de ustedes se involucren. Ustedes han tenido la dicha de que la mayoría de sus padres se involucran y se preocuparon desde muy pequeño por si hiciste la tarea, si el profesor era justo, qué problemas y asignaciones tú tenías, cuando tienen un programa especial, Global Expo o competencia de debate o cualquier otra actividad, pues los padres participaban. Pero en general, en la sociedad dominicana, esa es una de las grandes deficiencias. Los niños y las niñas van a la escuela y los padres no participan de la escuela. Y los colegios en general no hacen el esfuerzo de que los padres vengan a la escuela y estén aquí metidos. Esa es una de las cosas que yo entiendo que hace mucha falta. Porque cuando los adultos ven lo que los niños están haciendo, lo que los jóvenes están haciendo, entonces las cosas se hacen mejor. Hay una mejor conciencia. No podemos estar aparte, ¿entiendes? No puede ser, el colegio lo manejan los niños o están los niños y los adultos están en otro lugar. Así no funciona. Tenemos que estar siempre involucrados. Y a eso me refería y ese era por eso le hacía la pregunta. idea. Pero Claro. me imaginé que me iban a decir que no, que me da vergüenza. Les da vergüenza, pero cuando llega papá y mami al colegio, van y le abrazan, ¿verdad? O sea que al final de cuentas sí es importante. Chicos, ha sido muy importante. ¿Tú quieres decir ¿José algo? quiere decir algo? Ay, Ah, tú ya. estás jurando ya. Ya estás jurando. ¿Cómo? Chicos, ha sido muy importante, muy grato para nosotros que hayan estado con nosotros este día, cerrando Así esta es. semana de manera magistral. De verdad que les felicitamos. Y vayan De preparando nuevo. su pregunta para el debate la semana que viene. Ay, sí, Ya Dwayne eres quiere tanta. hacer su pregunta, ya tú sabes. Gracias por estar con nosotros. Este espacio, como siempre, es de toda la familia New Horizon y a todos, la verdad, sus papás, sus hermanos, todo el que ellos de alguna manera le compartieron también que iban a Yo estar sé acá que los con Instagram nosotros. familiares van a estar Así es, bombardeados. así que estamos muy agradecidos. Bien,
Vamos nosotros a ir a una pausa comercial y regresamos ya en los últimos minutos de esta entrega de viernes de enero. Ya regresamos. New Horizons Radio.